Buenas tardes. Muchas gracias a todos los que nos acompañáis hoy para presentar el libro autobiográfico de Wyoming, de Rodillas Monzón. Quiero agradecer al Centro Cultural El Pozo, a sus trabajadores y a su directora, Gloria Hernández, las facilidades que nos han puesto para poder desarrollar este acto en este gran auditorio. Naturalmente, muchas gracias a Ángeles Aguilera, periodista, editora de Planeta y amiga, y que ha sido la verdadera artífice de que podamos encontrarnos hoy aquí. Y por supuesto, gracias a Wyoming, sin duda gran Wyoming para nosotros, por estar aquí presentando tu libro. En un barrio que no solo te sigue, sino que te venera como un ídolo. Tanto es así que hablábamos medio en serio, medio en broma con Ángeles la posibilidad de haber hecho este encuentro en un polideportivo. Y efectivamente así podría haber sido por la cantidad de peticiones y la expectación que has creado. Lamentamos muchísimo que tanta gente se haya quedado fuera hoy. Nos ha sido imposible atender tantas peticiones. Ojalá podamos verte aquí de nuevo en otro momento, quizá presentando la segunda parte de tu biografía, pues algunos vínculos que luego nos contarás sí mantienes con Vallecas, desde tus míticos conciertos en el Leve con el maestro Reverendo hasta los más recientes con los Insolventes. Y también tu programa de televisión mantiene la mirada atenta a la parte más combativa y solidaria de los distritos vallecanos. La mayoría de la gente te conoce por tu labor como presentador, humorista, showman y cantante, pero también entre tus múltiples vertientes está la de escribir. No solo habitualmente tus corrosivas columnas políticas en el diario digital Infolibre, sino que este es tu tercer libro con la editorial Planeta, teniendo muchísimo éxito también en esta faceta. De Rodillas Monzón es tu libro de memorias de infancia y juventud, donde se gestó la personalidad del gran Wyoming y que estamos deseando que nos contéis, Ángeles y tú. Muchas gracias de verdad por estar hoy en Vallecas presentando tu libro. Será difícil de olvidar y para nosotros, para la librería Muga, va a ser el momento más importante y especial en nuestros 16 años de historia en el barrio. Y es un orgullo que estés hoy aquí. Te estaremos eternamente agradecidos. Y antes de dar paso al diálogo con Wyoming, al que todos estáis deseando escuchar, quería comentaros a todos los asistentes que una vez que termine la presentación, Wyoming tendrá la amabilidad de dedicar sus libros, que tenemos fuera a la venta. Pero por motivos de seguridad y organización, tendréis que salir del auditorio en cuanto termine de hablar para entrar por una puerta lateral que se encuentra saliendo fuera a la derecha. Disculpad este inconveniente, pero como repito, por seguridad y organización tiene que ser así. Una vez fuera, nuestros compañeros os indicarán por dónde tenéis que ir para que os firmen los libros. Gracias a todos y le doy la palabra a Ángeles Aguilera, editora de Wyoming de la editorial Planeta. Gracias. Muchísimas gracias, es una alegría estar aquí, a mí me conmueve y me emociona mucho. Él es artista, está mucho más acostumbrado, así que nada, primero dar las gracias a Pablo porque tuvo la iniciativa y la persistencia. Yo le conté que íbamos a venir y aquí estamos. La verdad es que los libros y los lectores y los libreros y los que están al otro lado no serían nada. ¡Hola, Ha llegado la mujer de Manuel del Bombo. Tienes algún libro entregado, Wyoming, esto va a ser muy difícil de remontar. Esto va a ser muy difícil. Bueno, tenemos hoy un personaje que cada tarde, cada noche les cuenta la verdad de las noticias, que se asoma a un programa que ven a veces más de 2 millones de personas, pero hoy viene a contarnos parte de su vida, esa que cuenta en ese libro de memorias que se titula De Rodillas Monzón. Son unas memorias que van de los años 50 a los años 80 aproximadamente en España, y la pregunta obvia es ¿por qué a estas alturas, buenas tardes Wyoming, por qué a estas alturas de tus 60 y alguno querías asomarte a la infancia? ¿Qué había ahí que tenía tanto interés para ti? Bueno, en primer lugar voy a agradecer la presencia. Bueno, muchísimas gracias por acudir hoy aquí. Para mí es un privilegio estar. No es un acto de generosidad, tal y como me ha vendido Pablo. Quería agradecer a Pablo, tanto a Pablo como a Igor, que hayan hecho este acto hoy aquí, de la librería Muga, como sabéis. Pero para mí es un privilegio estar aquí y haber tenido la suerte de poder dedicarme a estas cosas que me dedico, que realmente pues es
pues no sabría cómo decirlo, nos podemos pegar la vida que a otros les está vetada completamente. Y lo llevamos con rigor. Lo llevamos con rigor y así aprovechamos para ser eso que uno espera que sea un artista. Entonces, más que, lo digo esto con arrogancia o intentando, como decían en mi barrio, contar dinero delante de los pobres. No cuente dinero ante los pobres, decían. Que lo hago para ser una referencia de esperanza para el pueblo. Es decir, sé que existe una vida mejor porque se la pega ese. Entonces, yo tengo que cumplir esa función y lo hago con rigor y autodisciplina. De hecho, estoy agradeciendo, por supuesto, la presencia. Para mí es un orgullo estar aquí y luego me conmueve también mucho que un acto de estas características, aparte del sex appeal, de este caso, el autor que celebramos, que la presentación de un libro, pues tenga esta convocatoria. Bueno, se produce el fenómeno inverso y esto es una esperanza para los que creen que el mundo podría haber sido mejor. Dicho esto, ¿por qué escribí? Bueno, sobre mi vida, es que soy un experto en ella. Es un tema que domino perfectamente y creo que hay pocas personas tan cualificadas para escribir sobre este individuo como yo. Cierto que sería una visión subjetiva, que también el onanismo ha llevado a engrandecer, porque uno tiene una opinión de sí que suele ser mejor que la de los que le rodean, y entonces he creído que sería el más indicado para hacer una gran obra sobre el personaje. No necesariamente una visión objetiva con todas las aristas que podría tener la personalidad de un individuo tan complejo. Y así pues he hecho una obra de auto-homenaje de alguna manera, que en la medida de lo que este ser se merece. Y le he abordado yo, no vaya a ser que se le ocurra hacerlo a algunos de mis detractores, que se pueden contar pues en plazas mucho mayores que estas. Y que a veces de forma verbal y sonora me lo hacen saber cuando camino por las calles. Entonces... Y empezamos a contar la vida toda, pero se nos hizo muy... ¿A qué quieres hacer más preguntas? Creí que era una pregunta ya... Pero es que él habla mucho, entonces hay que cortarle de vez en cuando. Bueno, pero ellos han venido a escuchar, son... Sí, pero para que no haga solo un diálogo de un tema, vamos a ir salpicando, si me parece. No, me parece estupendo, solo que mi faceta de stripper ellos la desconocían, o sea que no esperan mucho más que esto. Pero bueno, quería decir también que lo que me llevó a hacerlo fue que ya tengo una edad, he cumplido 61 años, aparento 60, me lo ha dicho mucha gente también. Pero sí que estoy viendo que efectivamente aquello que hablaban de la revisión de la historia, que siempre nos la contaban en el colegio cuando éramos pequeños a través de héroes y hazañas, y que nunca nos contaban cómo era la intrahistoria y qué pasaba realmente en el mundo mientras esos héroes cometían esas fechorías, que en general lo eran. Me he dado cuenta que no solamente eso, sino que en nuestra historia reciente, incluso en el día a día, también a veces nace ya tergiversada la versión. Entonces yo veo que hay un mundo que yo viví y que no lo refleja nadie. Y bueno, tampoco la serie Cuéntame, porque tengo esperanza en eso, fíjate. Y entonces había un día a día que no lo reflejaban y quería contar ese mundo que yo vi, porque los que hemos tenido la suerte yo esto lo digo sin ninguna nostalgia, pero yo soy nacido en los años 50, concretamente en el 55, y el mundo ha cambiado más en los últimos 30 años que los anteriores 200.000. O sea, yo vi una España exactamente igual que el Cid Campeador cuando atravesaba los campos de Castilla. Cuando yo fui con 6 años pequeñito al pueblo de mis abuelos, como por el pueblo de mis abuelos en la provincia de Cuenca no pasaba la carretera general, el medio que era tan rústico, los agricultores tenían las mismas técnicas exactamente que cuando estaban los romanos, y todo eran mulas, todavía no se había mecanizado el campo. Entonces, del salto ese, acababa de llegar la luz a ese pueblo cuando yo llegué, no había agua corriente, el agua se sacaba de los pozos, entonces el sistema de la vida era exactamente igual a como había sido hacía siglos. Entonces, cuando vemos cómo es el mundo ahora, realmente las personas que tenemos más edad no sentimos el vértigo, porque realmente esto es como si vas metido en el AVE, que te dicen tardas 2 horas en llegar a Barcelona, pues lo tienes asumido, pero bueno, tú llegas y te bajas, pero tú estás metido también en el AVE. Pero cuando uno se para y piensa en lo que ha podido llegar a cambiar el mundo, pues dices, es sobrecogedor todo lo que hemos vivido sin darnos cuenta. Y dije, pues tengo que ser un fiel testigo, porque yo he tenido la suerte que mi querida Ángeles, y me vas a permitir que no te deje hacer ninguna pregunta más.
luego sí. No, pero que, claro, me preguntas cosas que son de una densidad que me tengo que explayar porque si no me van a quedar claras. La suerte que tuve por circunstancias o también una elección, porque nunca he sido muy dado a hincar el lomo, pues desde jovencito tenía cierta tendencia al mundo artístico. Y yo no lo veía como una proyección de mis cualidades y como una forma que dicen muchos escritores, ¿no? Yo escribo porque me es inevitable, es una necesidad, yo no tengo ninguna necesidad de nada. Bueno, tengo las necesidades orgánicas y las intento suplir por una vía alternativa al trabajo. Entonces siempre he querido ser artista, porque es evidente que por más que la folclórica se lo llevan mejor, lo sueltan bien, ¿no? Esto es una profesión muy difícil, cuesta mucho llegar, muchas puñaladas, es todo mentira. No, hay que echar del escenario a palos, si fuese así la gente estaría por la jubilación, no lo está. Entonces a mí me ha ocurrido lo mismo, por circunstancias, desde chico me ha ayudado mucho una falta de ambición total, nunca he sido ambicioso y como muchísimo he tenido alma de medalla de bronce, entonces esa milésima de segundo que hay que conseguir, pero que lleva una autodisciplina, que es someter toda tu vida a un rigor y a un sacrificio al que yo no estoy dispuesto a someterme, pues me ha permitido que, como yo no tenía ninguna aspiración, me he tomado la vida con mucha calma y la suerte de haber estado en el sitio adecuado, en el momento adecuado, me ha permitido llevar una vida relativamente tranquila en la medida que nunca he estado empleado. Entonces esto te convierte en un buen testigo, porque ves la realidad como un espectador completamente ajeno al drama. El 90% de la humanidad, pero yo diría el 100% de la humanidad, se tiene que ver sometido a unas condiciones laborales que no exige. Y por desgracia para él, tiene que vender su tiempo, en lo que en otro tiempo se llamaba la fuerza de trabajo. Entonces se somete a proyectos que ni le van ni le vienen con el fin de dar de comer a su prole, a su familia y alimentarse también de paso, lógicamente. Entonces se tiene que someter a un proceso de alienación en el cual lo que intenta es que mientras está en el trabajo, en ese proyecto que no le interesa lo más mínimo, el tiempo pase lo antes posible y lo mejor posible. ¿Qué ocurre? Que mientras tanto hay uno que mira. En general suelen ser personas jubiladas, que por cierto ahora les han jodido la vida, porque antes podían acceder a las obras públicas pues, con cierta facilidad, y ahora han hecho esta especie de vallas de zinc que ponen uno, y entonces ahí no se ve nada, no se ve lo que pasa detrás y no pueden discutir sobre la calidad de las bajantes o si realmente la misma tenía que estar. Muchos pensaréis que eso es una tontería, pero no lo es en absoluto, porque sitúa al individuo en las coordenadas precisas. Es decir, uno es ocioso y se ha ganado la jubilación en la medida que ve a otros trabajar. Y entonces se establece una relación. El que hinca el lomo y el que mira. Y el que mira es el que siente el placer de decir, yo también lo hice y ahora me he ganado esta posición de privilegio. Pero si tú le quitas esa referencia, es un ser perdido en el cosmos. Está completamente... siente agorafobia. Entonces... sí, y entonces yo he sido un testigo como estos señores que portan su pequeña garrota y una gorrita de cuadros. Yo he sido de esos toda mi vida. Y entonces he tenido la oportunidad de ver el mundo y en esa medida soy un buen testigo. Es decir, que no solamente me parecía que era una buena idea tener una versión del mundo que yo viví, sino que además lo he vivido mirando, efectivamente, en vez de pencando. Porque claro, en la vendimia, un vendimiador sí nos podía hablar acerca de las calidades de la tierra y el color, pero yo tenía la mirada siempre puesta en el horizonte. Y hay una descripción muy bonita de tus abuelos, muy tierna y muy evocadora, y por otro lado te queda casi feliz, y sin embargo las condiciones eran durísimas, durísimas. A mí por momentos este libro me recordaba, cuando leíamos los primeros capítulos, me recordaba como a la familia de Pascual Duarte o algo así, o sea, como una vida complicadilla, donde no había agua corriente, por ejemplo, en todas las casas, donde para ir al baño, al váter, pues en fin, estaba en el corral de la gallina, haciendo una mujer, y decía, entonces ese niño de ciudad, que tú eras de una familia de clase media, nada extraordinario, nada hijo de una familia con muchos hijos, pero de pronto meterte allí fue un shock, ¿no? Un shock cultural, un shock sociológico, pero es muy bonito. Sin embargo, no hay por ningún lado asomo de amargura, ni de miseria, ni de nada de eso, porque era lo normal. Ahí sí, Bueno, esta es una foto del pueblo. Esta foto es de un fotógrafo muy bueno, se llama Catalarroca, ya se murió. Este hombre
hacía una fotografía, hizo una serie de un trabajo espectacular para una tía que encargó una editorial, Destino, y entonces él hacía fotos sociológicas. Como veis, parece una foto inocente de un pueblo, pero es un retrato de una España, ¿no? Tenemos en primer término aquí el yugo y las flechas, que era tierra liberada y reconquistada a las garras de Moscú, y al fondo, como veis, la omnipresencia de la Iglesia, y esto es el nacionalcatolicismo, donde se criaron estas criaturas asilvestradas en las que yo tenía que estar ahí, pero por circunstancias no. Pero además se da la gran circunstancia de que ese hombre que está ahí, que se llama Gaudencio, era el herrero, y el herrero era Dios en el pueblo, como un Juego de Tronos. O sea, que yo vengo de aquel mundo, lo he visto. El herrero cumplía una función brutal, porque este hombre era una mezcla, no solamente hacía las ruedas de los carros y arreglaba las herramientas, sino que también se convertía en una mezcla entre Papá Noel y los Reyes Magos. Papá Noel entonces no existía, porque hacía los juguetes a los niños. A los niños del pueblo no tenían cosas, los niños entonces no tenían cosas. Y este hombre fabricaba con las asas de los cubos, una cosa que en este pueblo se llamaban rulanchos, pero en cada pueblo, supongo muchos de vosotros, porque esta es una zona de la inmigración, los aros, entonces hacía un aro y luego el palo, que tenía una curva con el que los niños corrían por las calles. Eso lo hacía Gaudencio. Por eso Gaudencio era un ser muy querido, y de repente un día, estando viendo una exposición de este fotógrafo, me quedé clavado delante de la foto, iba con mi novia, y claro, me dijo, ¿qué te pasa? Me quedé como en Titania. Y dije, es que ese es el pueblo. Es un pueblo donde nunca pasó nadie, y nunca pasó nada. Ni siquiera hubo un crimen así destacable, ni nada, ni un incendio, nada. Y entonces era un pueblo donde nunca pasaba nada, no había río. Entonces las actividades eran, y había un sol que castigaba. Sí, no tenían nombre, las calles no tenían nombre, y de hecho cuando alguien tenía que preguntar por una calle por circunstancias, nadie sabía qué calle era esa. Pero todas se suponía que tenían nombre. Entonces esta foto sí representa aquello. Respondiendo a tu pregunta, en aquel mundo se le daba mucha importancia. El hecho de estar vivos se consideraba un milagro, y la vida en sí tenía muchísimo sentido. Nadie vivía su realidad como una maldición. Quitando los casos de miseria extrema, aquel que podría valerse con sus manos para vivir, hasta cierto punto ya era un hombre feliz. Y la gente, como has dicho, ni siquiera había agua, pero es que el hecho de sacar agua de un pozo se convertía en una actividad probablemente bastante terapéutica, ¿no? Luego, años más tarde, me acordé mucho de aquello, porque tuve un primo hermano, de un hermano de mi padre que se fue cuando la guerra, a Argentina, y volvió porque era campeón del mundo de karate de su peso. Y no le conocíamos, pero nos llamaron y todos fuimos allí a ver el campeonato del mundo de karate, que por cierto es una disciplina muy compleja. Requiere 5 árbitros. Y todos los puntos que me fijé eran 3-2. Digo, coño, ¿qué han visto? Porque decían, 3 puntos para este y 2 para este. Y menos mal que eran número impar, porque si hubieran sido par tenían que estar dando hostias toda la noche en la prórroga y nunca se ponían de acuerdo los árbitros. Bueno, pues este hombre me contó que estuvo con un maestro de esto de Kung Fu, y que estando con él, vivía en una casa en Japón, por ahí en el campo, y todas las mañanas este hombre sacaba agua del pozo y la llevaba a la casa donde vivían los alumnos, como de los de Karate Kid, debía ser aquello. Entonces él se acercó y le dijo, maestro, la próxima vez que venga le voy a traer una bomba de agua para que no tenga usted que sacar agua del pozo. Y él le respondió, y el placer de sacar el agua, ¿quién me lo devuelve? Entonces dices, coño, los orientales saben cosas. Nosotros estamos más por el progreso, pero ellos a veces se detienen y saben cosas. Entonces yo es que recuerdo, porque ahora cuando has dicho eso, recuerdo una prima mía que se llamaba Leo, que me gustaba mucho por la mañana verla, y llevaba una cántara apoyada en la cadera, y iba todas las mañanas allá al pozo que había en la plaza, y sacaba agua y lo echaba con el cubo. Y aquí, no sé por qué, aquel momento a mí, que yo venía de una ciudad, era un urbanita, una rata de ciudad total, aquel momento me parecía de una poesía tremenda. Yo entonces no lo veía así, simplemente me quedaba alucinado mirando aquello, de cuando el tiempo tenía otra dimensión. Y los niños tenían otros entretenimientos también. Sí, pero el hecho, por ejemplo, ya solo de ir a por el pozo y llevar agua a casa,
ya era un motivo de celebración inconsciente, pero era verdad. Tenemos agua, estamos bien. El pan, hemos hablado antes ahí de las librerías, me ha dicho, se sigue vendiendo el libro de Almudena de los besos en el pan. Eso es un rito que, claro, ahora cualquier niño es muy difícil de explicarle por qué cuando se caía un trozo del pan al suelo había que darle un beso. El pan no tenía un valor en lo económico, que nos han acostumbrado a vivir y a pensar cotizando las cosas. Un pan es una cosa que vale 50 céntimos de euro o 20 céntimos de euro. Pero en el medio rural no tenían absolutamente nada que ver con eso. Un agricultor sabía que había que levantarse por la mañana, había que labrar los campos, había que sembrar, había que segar, había que luego trillar, había que aventar, había que llevar el grano al molino, había que hacer el pan. Entonces el pan no valía 20 céntimos de euro. El pan llevaba dentro toda una vida de todo un colectivo. Y entonces había una mística dentro de eso. Por eso o se santiguaba uno o cogía el pan y se le besaba. Eso es muy difícil de entender ahora. Ni siquiera los niños ya besan la Xbox. Pero yo quiero decir que un hombre con un trozo de pan y ver a su familia comiendo en casa tenía resuelta su existencia. Y no me refiero a lo material, me refiero también a lo espiritual. Y esto era muy bonito. Ahora ya el mundo es de otra manera. Y la vida en Madrid era también muy entretenida porque tú vivías en una casa que estaba encima de una farmacia que regentaba tu madre, y donde se montaba un ambiente social y sociológico también especialmente divertido, ¿no? Muy cabezota ya desde pequeño, la escena esta en la que dices que te haces pis y te lo haces encima del mostrador, debe ser como una dura para tu familia, ¿no? Cuéntanos esto, a ver. Sí, esta es una escena muy habitual, pero en los bares de Chueca. Ahora ya no, aquí se estila menos. No, yo he sido un niño muy cabezón. Y el hermano de mi madre siempre decía, ¿qué cabeza tiene ese niño? Como se le llene de malas ideas. Y porque tenía la cabeza muy gorda. Él quería decir que todo el mal del mundo cabía en mi cabeza. Y hasta cierto punto hacer todo en un 80%. Luego tengo un 20% humano. Pero de niño era muy tremendo, era muy cabezón. Luego me han dicho, claro, porque eres Tauro. Pues era por eso. Pero era cabezón. Al punto que cuando no me daban algo, una vez salí corriendo y me lancé con la cabeza contra la pared y me caí de culo. Cuando mis padres empezaron a preocupar, ¿qué coñazo de niño? Entonces los niños no había, yo creo que no existía ni siquiera la rama de la psicología infantil. Los niños no eran ni buenos, ni malos, ni deseados, ni queridos. Los niños eran inevitables. No estaban programados, los niños se tenían y eran parte del ciclo de la naturaleza y todo el mundo lo entendía así. Aquí vemos a uno que abandona la sala porque no le gusta la descripción que da de la infancia. Son mucho más autónomos ahora en la infancia. Pero esto significaba que el mundo estaba lleno de niños, lleno de niños. Esto se recupera cuando uno va a los países que llaman en vías de desarrollo, que también están llenos de niños. También es verdad que entonces las expectativas de vida no eran las de ahora, y entonces había que tener muchos niños para que el género humano pudiera llegar a algún lado. Pero dicho esto, la única capacidad de supervivencia que tenían los niños era ser invisibles. Los niños podían estar en todos lados, porque había niños colgando de las lámparas debajo de las mesas, abrías una mesilla para coger un orinal y había un niño. Entonces había niños por todos los lados, formaban parte del paisaje. Pero la única oportunidad que tenían de ser y de estar era ser invisibles, no dar el coñazo que llamaríamos ahora. Y eso también lo ves en los países en vía de desarrollo. Yo estuve en África por una cuestión de trabajo y me llamó muchísimo la atención que allí los niños no lloraban. Y yo sé por qué no lloraban. Pues porque no le sacan ningún rendimiento al llanto. Entonces, aquí pasaba un poco también en la infancia. Cuando uno lloraba por una razón. Esto se ve muy bien cuando uno está en el parque y en vez de estar a las palomas están los niños. Y entonces, cuando un niño se cae en la distancia, se levanta y entonces va corriendo buscando a su madre y hasta que no llega no pega el grito. Es decir, no es el dolor el que le provoca el llanto, sino que es la rentabilidad que produce, coño, me he caído, luego tengo derecho a dar el coñazo. Entonces va buscando y cuando encuentra a la mamá hace... Nunca antes. Volvemos a la farmacia. Sí, es que esto explica por qué me meé en el mostrador. Estos hechos eran insólitos. Era un niño, bueno, también es cierto que no había pañales, pero yo quería una cosa, estaba sentado, y decía esto porque como había niños por todos los lados, mi madre que despachaba en la farmacia,
pues tenía un niño metido en el Moisés y otro que era yo sentado en el Moisés. Era una cesta de esparto. Y entonces ahí se ponía un colchoncito con esto y ahí había un niño. Se llama así porque se ve que algo parecido usaron para dejar a Moisés por ahí. Hacían como que iban a la compra y dijeron aquí mismo. Ya ha pasado el rejón en la puerta de Ferran, ¿lo habéis visto? El caso es que yo estaba sentado en el mostrador y entonces se me antojó una tontería y dije, pues me das qué o me veo. Y claro, las clientes ahí no te hacían ni caso. Claro, dame una aspirina. 2 octalidones. Tenemos que hablar de los octalidones después. De cómo se atizaban las mujeres de entonces. Se ponían hasta las cachas de... Yo estaba en la farmacia y lo veía, me quedaba mirando a la gente cómo le pegaba el estacazo. La medicación. Me está llamando, creo. Que dicen que pregunten más y que llamen menos, ¿no? Que sí. Entonces, efectivamente, no me dieron eso y me meé en el mostrador. Y ese fue un acontecimiento en todo el barrio. Digo esto porque con 14 y 15 años, tú eso que te measte, no, mi hermano. Pero que 15 años después, todavía, como yo era uno de los chicos de la farmacia, entonces los niños estábamos en los sitios y estábamos delante de los mayores. Pero los niños éramos totalmente invisibles y, como digo, para absorber lo que pasaba y para ser testigos de lo que ocurría, tenías que ser absolutamente discreto y no dar nada al coñazo. Y esto estaba la muy vida bien. del cole, que fue muy entretenida, porque pasaste de los agustinos a colegios del Opus, a la Libertad del Ramiro de Maeztu. En la infancia, tu pobre padre ya debió de sufrir muchísimo, porque no había manera de acomodarte en un cole, ¿o cómo era? Bueno, no, lo del Opus no fue un colegio, fue un club. Es que esto, claro, si no sabéis el funcionamiento de la secta, va a ser complicado explicar. Pero lo explicas tú muy bien. Pues sí, hay que comprar el libro, claro, a ver si ahora cuento esto diciendo, me ha hecho un spoiler. Ya al final no muere nadie. Pero sigue viviendo el niño. El niño sigue viviendo. De momento. Esta es una primera entrega. Ángeles es la persona que a mí me fuerza a que haga las cosas. Había un... Las cosas del libro. No pensaba contar de lo nuestro, no pensaba contar. Tampoco de pistas que pueden... Jardiel Poncela, que era un gran escritor de teatro, que era muy gracioso y tenía mucha gracia, decía que el que no tiene ni idea se pasa el día escribiendo. El que tiene la posibilidad de vivir de ello lo hace, claro, y al final decía, hacía una clasificación, decía, y el que sabe sí, pues bien no escribe, porque es un coñazo. Entonces, yo no es porque sepa, sino porque, como decía antes, tengo tendencia a la horizontalidad, soy un hombre más dado a la meditación. Entonces, todo lo que he hecho yo ha sido bajo presión o tortura, como cuento en la introducción, y ella, esas dos cosas se le dan bien. Entonces, bueno, las combina de forma que no se note. Y me obliga. Entonces, cuando yo dije, voy a escribir un libro sobre mí, así desde la humildad, y claro, yo le iba mandando, porque ella, ¿estás escribiendo? Y tal, yo por quitarle un poco la ansiedad, le iba mandando lo que iba escribiendo. Entonces, claro, llevaba 100 y pico páginas y tenía 10 años, decía, pero ¿este niño no crece o qué coño pasa? Claro, ella quería que le cuente pues, cosas de la tele, si me he follado una del ballet, esas cosas que venden. Resulta que él me contestaba el mail con otro capítulo más, 8 folios, y se titulaba el mail, El jodido niño sigue sin crecer. Había otro capítulo del niño. Dicho esto, el niño era siempre una aventura increíble, ¿no? Entonces yo le dije, esto va a ser como En busca del tiempo perdido, esto va a ser que yo me pongo a escribir y tomo, ¿qué me dices? Que no, que luego los tomos no se venden. Digo, ese es un problema vuestro. Yo no tengo un problema con eso. Y eres tú la que te toca luego bregar con un libro que dices, joder, con que no me le dio la primera parte. No, pero se pueden leer independientemente, espero yo, porque todavía no hemos gestado al niño. Bueno, no, fuimos al colegio. No metas prisa porque nos vamos a comer el libro en 10 minutos y luego a ver cómo me enrollo. Es lo que pasa, que luego las 2 últimas páginas 2 horas, pues no da. En agradecimiento, que es lo que ella quiere, porque como está dedicado ella, entre otros, ella quiere. Hablemos de eso. No, yo fui a un colegio al lado de casa donde lo de la letra con sangre entra era una tontería. Allí repartían
y los niños andaban más tiesos que una vela. Y mi hermano, el mayor, éramos 3 chicos y una chica, que era la mayor. Y, entonces estábamos muy separadas estas cosas. Las niñas estudiaban en un lado, los niños en otro. Y los hermanos éramos los chicos y las hermanas eran las chicas. O sea que no había ninguna intersección. Si acaso, cuando se juntaban las familias por Navidad, los primos y tal, de repente te decían, ¿tú sabes lo que es la regla? Yo, no, ¿qué es eso? Pues no, una cosa no viene. ¿Qué dice? Pues esto era todo nuestra información. Yo me acuerdo porque a las niñas les pintábamos el chocho aquí en la barriga. Y como un paréntesis y tal. Entonces, creíamos que tenían aquí como una cesárea, ¿no? No sabíamos dónde, no sabíamos cómo era. No había revistas, guarras, no había nada. Entonces nosotros teníamos una referencia, pero tampoco nos interesaba, o sea, entrabas en la misoginia a una edad ya de tierra. De hecho, las chicas, me acuerdo en el barrio que venían, se acercaban a jugar, nosotros les tirábamos piedras. O sea, que éramos tontos para todo, o sea, también para eso, podíamos aprovechar y decir, oye, como estos padres nos hacen caso, ¿por qué no lo haríamos? No, fuera. Entonces, claro, se generaba una especie de mariconeo castrense extraño. Muy raro, y embrutecía mucho, porque la falta de relax en lo sentimental, pues genera, como sabemos, jaleborroca. Y entonces... nos conducían a hostias en los colegios, pero bien. Pero un día se excedió un cura, que se llama el padre Amalio, que luego lo citaba Millás en una novela, se llama La Tierra, y hablaba de ese mismo cura, porque sí, vivía por la Prosperidad, que es donde yo me crié, y hablaba de un cura cuyo nombre no recordaba, y yo dije, joder, de un día Dios, se va el padre Amalio, coño, es verdad. Y este repartía, era un tío tremendo. Y todo el mundo decía que se acostaba con la profesora de francés. Y un día le pillaron en el despacho y se casó. O sea, que entre nuestro Señor Jesucristo y dejar de follar, cogió lo segundo. No, lo primero. No me acuerdo. Bueno, yo creo que fallaba con escapulario y así más. Pero la cuestión es que se hizo seglar. Dijo, bueno, se está poniendo la cosa fea. Y llamó todo un colegio en condiciones. Entonces mi padre nos sacó de ese colegio porque a mi hermano el mayor le pegaron un día tal soba que ya llegó marcado. Y dijo, ¡qué barbaridad! Y entonces no se ponían denuncias ni nada. Entonces la solución no fue ir allí con un hacha, sino que cogió y nos cambió de colegio. Y nos metió en Ramiro de Maeztu, en el Instituto Ramiro de Maeztu. Estaba ahí en la calle Serrano, donde juegan estudiantes. Y entonces ahí me pasaron 2 cosas, me aficioné al baloncesto. Y luego me pasó una cosa muy curiosa. En ese colegio, como pegaban de esa manera tan desorientada, pues la gente sacaba todo 10. Sí, allí no había un niño, no llevaba los deberes y te metían una paliza. Joder, con lo cual era una cosa de Charles Dickens. Entonces, cuando llegué al Ramiro Maeztu, yo sacaba 10, yo llevaba, si tenía 8 años, llevaba la educación de un niño de 10 en lo que es materia. Entonces era el número 1, el primero de la clase, porque a los niños entonces, que se empezaba a primar el éxito, pues nos ponían el primero, el que sacaba mejor notas se sentaba el primero, que era un castigo, porque el último de la clase hacía lo que se le porque estaba ahí el profesor despistado. Y encima que sacaba buenas notas te sentaban y el profesor te miraba a ti y tenías que estar así toda la clase. Él se dirigía al que iba a rendir. Los demás. Entonces, como era el primero de la clase, al salir del instituto, el Opus Dei tenía allí un club al lado del Instituto Ramiro Maeztu, que se llamaba Club Jara, que era un chalecito que había justo al lado. Yo no sabía ni que existía. Pero entonces un día al salir del colegio un señor con gabardina, en vez de enseñarme el pene, me llevó a observar. O sea, los niños entonces, como digo, estábamos por ahí, o sea, éramos carne de cañón total. O sea, que este señor me metió en el Opus, pero me he podido meter otra cosa. Entonces, para lo cual también se arropó como los cabestros de unos cuantos niños, como hacen los encierros. Entonces al salir me dijo, hola, José Miguel. Me dijo, José Miguel. Que a mí me llamaba así mi madre nada más. Me dijo, hola, vamos a ir a jugar al sitio, ¿te vienes? Imagina lo que ocasiona eso. Vamos, que no volví a casa con un reloj de milagro. Entonces, yo sin comerlo ni beberlo, de repente me vi en un espacio extraño donde, como digo antes, los niños teníamos unos reyes, era un balón. O una pistola también, que se regalaba mucho del Este del Oeste, pim, pim, tal. Eso no eran los reyes, no, era así, una cosa de mucho dispendio. Bueno, y una bicicleta era ya cuando cumplías 14 o 15 años. Y con suerte, y con buenas notas.
Pero entonces yo de repente abren la puerta y había un sitio que había un escalestri gigante, que eran estos coches, no sé si... Y me lo enseñan, y abren otra puerta, ¿y esto qué es? Están haciendo aeromodelismo, me acuerdo, digo, aeromodelismo. Y eran niños cortando con serretas madera para construir aviones, y luego le ponían motorcitos. Y dije, ¿pero esto qué es? Era como la fábrica de chocolate. Y otro sitio había un de judo, tal, y un cine pequeñito, con un proyector, y dije yo, ¿y esto? Y dijo, no, aquí, a venir a jugar cuando quieras. Y yo, oiga. Entonces todos los días cuando salía del cole me metía ahí. Claro. Cuando llevaba varios días, de repente venía un cura que no venía de vestido de paisano y te metía en un cuarto con un flexo, daba la luz, ahí todas oscuras, y decía, María nos quiere mucho y tal. Y decía, joder, tenemos la partida ahí. Y este que nos cuenta. Entonces, ahí, de repente, me metí en el Opus. Y yo no tenía ni culpa. Y luego me enteré, claro, que había una serie de catedráticos cuando crecí, que eran los que decían, fulano, vengano, el zutano. Te mandaban allí, ya digo, el señor mayor, con unos cuantos niños que te llevaban en grupo. ¿Y pero qué ocurrió? Mi padre, mi pobre hombre, mi padre, que claro, ya decía, ¿y tú cuando ya empezó a notar, ¿y tú que vienes tan tarde? Y digo, pues voy a ir al Club Jara. ¿A qué? ¿Al Club Jara? ¿Y eso qué es? Pues una cosa del coño, pensaba que era una extraescolar, ¿no? Yo no pensaba nada. Te da un cuartel, pues a trincar. Y me dijo, ¿y eso qué es? Y digo, no sé, pues ya pregunté, ¿qué me ha hecho mi padre? ¿Qué es esto? Siempre encabezábamos las preguntas, nosotros no teníamos dudas. Me dice mi madre, no sé qué, mi padre quiere saber qué es esto. Él tiene, no sé, motivaciones. Y me dijeron, pues dile que venga porque dentro de 15 días vamos a hacer un sábado por la mañana un aperitivo y tiene que venir. Y entonces iban los padres de los nuevos. De repente se inventaban allí y aparecían unos padres estupendísimos, con su polo, con su tal. Hola Pepe, ¿cómo estás? Oh, ya se sabía el nombre de mi padre. Y tal, vaya, pues bien. Y tal, y claro, en un ambientazo. Total, que mi padre se quedó. Cantaron a mi padre, pobrecillo. No tenía culpa de nada, ¿sabes? Lo que es un daño colateral. ¿Y yo qué pasó? Que como me dejaron de dar hostias, pues dejé de estudiar automáticamente, uno y el otro. Entonces empecé a suspender y un día fui allí a jugar y me dijeron, tú aquí ya lo que eres, tú eres un matado. Aquí solo queremos élite, muchacho. Gente que luego tenga poderío y nos ingrese las arcas. Entonces me quedé fuera. Y mi padre se quedó allí de machaquilla. Pero le salvaron la vida, porque entró en una especie de estadio, porque mi madre entró en una depresión profunda por otras circunstancias. Y entonces él, bueno, no sé cuáles circunstancias fueron, se puso enferma, pero claro, mi padre se agarró a aquello como un clavo al diente. Y siempre tuvo una vida espiritual conducida por esta gente. ¿No? O sea que yo he estado metido en lo peor, porque luego me hice el Frente Juventudes, ¿sabes? No, bueno. La vida familiar esta he vivido de milagro. Ha gustado mucho, o ha sorprendido mucho esa vida familiar que no habías contado hasta ahora, ¿no? De tu madre, por ejemplo, que simplemente era una mujer que tuvo una depresión, que en este tiempo es una depresión tratada, y que sin embargo entonces era una enfermedad mental que se apartaba, que se la llevaba afuera y que para vosotros era pues algo increíble porque ya estaba y en una institución, ¿no? Sí, bueno, el tratamiento, claro, esas cosas entonces se sabía menos y el tratamiento entonces era el electroshock fundamentalmente, que se electrocutaban al ser y lo dejaban aplanado. Si no lo contabais. Claro, entonces en mi casa el hecho de que una persona entrara en una institución psiquiátrica la convertía en loca automáticamente y eso desde el punto de vista de su imagen pues no era una imagen positiva, con lo cual nos decían que nosotros a los hermanos nos decían que no teníamos que decir nada. Porque además ella era la farmacéutica. Claro, del barrio. Y esto era muy complicado, porque decían, ¿y tu madre? Bien. ¿Pero dónde está? En casa. No estaba en casa ni estaba bien. Entonces esto es una cosa que nunca... Los niños eso no terminan de entenderlo. Lo que no puedo decir que está mala. Entonces, Y entonces esto lo he arrastrado toda mi vida. Entonces, no sé por qué razón, nunca hablábamos de esto. Ni siquiera entre los hermanos.
Y es una cosa muy curiosa. Bueno, y aquí como tengo que hablar de mi madre, pues claro, no voy a empezar a contar. Mi madre estaba bien y estaba en casa. Sin embargo, tus hermanos yo creo que han estado muy contentos de cómo lo has contado, ¿no? Sí, les ha sorprendido, porque claro, como es una cosa que ni ellos ni nosotros no lo hablábamos esto. Porque era una cosa que si no lo hablábamos no trascendía. Y era mejor para todos. Y luego también corríamos un riesgo, claro. El hecho de que mi madre estuviera enferma, fuera una enferma crónica, podría incapacitarla, con lo cual también se llevaba en la farmacia. Y claro, la farmacia era lo que vivíamos. O sea que había era una cosa muy curiosa. Era como ocurre en estas series de televisión, donde se muere la abuela y la entierran en la casa para que se seguir cobrando la pensión. Entonces era un poco algo parecido, ¿no? Pues esa especie de fechoría innata que llevamos los españoles, que nos dejan aliados. Pero bueno, sí, pero fundamentalmente era eso, ¿no? Que si te colocaban en San Benito, pues ya te quedabas con el estigma, ¿sí? Bueno, afortunadamente luego hay una parte en la que ya sales del barrio, también trazas... Afortunadamente salgo del barrio porque esa parte no te gustó. Por ti, futura, porque descubres que otro mundo es posible. Otro mundo fuera del que conocías de España gris y en blanco y negro y con una dictadura que marcaba una manera de ser y de entender, lo que tú tampoco eras consciente, lo vivías y ya está, ¿no? Y entonces aparece la posibilidad de irte de viaje. ¿Cómo es posible que tú en aquellos años, siendo un chico de una familia normal y todo eso, de repente decidas irte primero a Irlanda, donde aprendiste un poco de inglés y donde se te abrió el mundo, y luego a Ámsterdam? Sí, vamos a ver, es que en el barrio donde yo vivía, los barrios entonces teníamos un radio de acción muy amplio, pero siempre era hacia el campo, hacia afuera. Es decir, que el barrio se llamaba a 3 manzanas de casas. Entonces, esas 3 manzanas de casas, que eran viviendas de protección oficial, eran de gente que no era adicta al régimen, pero era gente de lo que hay, conservadora, sí. No estaban contra la dictadura, digamos. Entonces yo nunca tuve conciencia de que estaba en una dictadura ni que estaba en nada. También es verdad que era muy pequeño. Entonces yo creía que el mundo era así en todos los lados. Pero claro, cuando uno va creciendo, a mí me tocó vivir como la gente de mi generación. Hay una canción de Sting que se titula Born in the 50s, nacido en los 50. Y yo creo que nosotros hemos tenido la suerte de vivir probablemente la mejor época de toda la historia de la humanidad. ¿En qué sentido? Que incluso aunque nosotros veníamos de una dictadura, a mí me tocó vivir el final y la salida. Y esto está bien vivir ese momento, pero también vivimos la integración de la mujer en la sociedad, porque yo he visto una sociedad donde las mujeres no hablaban, cuando hablaban los hombres, o sea, tenían sus opiniones, pero no eran talibanes, pero casi. Yo, por ejemplo, a mi abuela siempre la he visto vestida de negro, porque las mujeres siempre estaban de luto, las mujeres cargaban con el luto. Y si no se le moría un hermano, pues se les había muerto su padre. Y luego se moría un hermano, y luego un primo hermano, y entonces siempre había una razón para ir de luto. Entonces las mujeres, todas las mujeres del pueblo, de este pueblo, a partir de los 50 años, incluso antes, ya vestían de negro el resto de su vida. Y estaban al margen. Por ejemplo, en esto que hablábamos antes de la farmacia, ahí había una estufa de carbón y se juntaba pues unos vecinos, y allí con mi padre, que hablaba más que yo, imaginaos el panorama. Se juntaban. Nunca entró una mujer. Las mujeres no tenían vida social al margen. Claro, por eso ahora hay que recordar, por ejemplo, que las mujeres eran seres tutelados, no eran seres independientes. Para abrir una cuenta corriente necesitaban la firma del marido, aunque fuera ella. Por ejemplo, en el caso de mi madre, mi padre era funcionario y mi madre era farmacéutica. Es decir, mi madre producía más ingresos, mi madre no era autónoma en esto. Para sacarse el pasaporte necesitaba la autorización de su marido. Pero para abrirse una cuenta corriente necesitaba la autorización del marido, para todo ese tipo de trámites. Pero si no está el marido, necesitaba la del padre. Entonces las mujeres estaban al margen. Bueno, pues yo he vivido la integración de la mujer en la sociedad. Y he visto al hombre llegar a la luna, en el mayo 68, y de repente, claro, con 14, 15 años, pues a través de la música, ves un disco de Jimi Hendrix y dices, este tipo vive en otro planeta. Aquí pasan cosas, claro, ves a un tío con una guerrera militar, el pelo tal, los ojos, que dices, todavía no sabes lo que ha pasado. Luego ya dices, mira, el cegarrón que lleva el pájaro este.
O sea, es un tío que dices, pero este tío, ¿de dónde? ¿Cómo se puede vivir así? Y vivir tan bien. O sea, ¿por qué no lo muelen a palos? Porque yo vengo de una sociedad donde este tipo de extravagancias no se consentían. Entonces, claro, a mí me vino a través del hipismo y el rock and roll. Al final tenían razón los reverendos que decían, americanos, cuando empezó la cosa del rock and roll, decían, el demonio vive en las caderas del Elvis Presley. Y era verdad. La gente se agarró, la gente se había vuelto loca y cogió la música como excusa. Entonces, a partir del rock and roll, la gente cometía todo tipo de fechorías y desenfrenos. Y es verdad que la gente que estaba metida en el mundo rock and roll, pues por ejemplo, el tema de la lujuria lo tenía totalmente asumido. O sea, no existía una cosa sin otra. Y entonces, a través de la música, yo dije, tengo que salir de aquí. Y con cierta precocidad, pues con 17 años, porque entonces no se viajaba, y era difícil conseguir un pasaporte. Pasaporte, además de la fotografía y todas estas cosas que piden ahora, hacían falta 2 certificados importantes. Uno era el certificado de penales, que era, bueno, ese era fácil para un niño que no hubiera estado en la cárcel, pues era bastante, se daba con frecuencia. Y el otro era el certificado de buena conducta, que creo que alguien ya lo ha destacado. El certificado de buena conducta había que pedirlo en la comisaría del barrio, y este sí que era un certificado subjetivo. Pero claro, la buena conducta, ¿quién la marcaba? Estos, el nacionalcatolicismo. Y para lo cual, fijaos hasta qué punto, no solamente las mujeres, sino también los adultos, en la España de Franco, los ciudadanos no podían tener la llave del portal de su casa. Este es un mecanismo de control total, parece una chorrada, pero no, porque estaba una figura que era la de los serenos. Como yo sé que hay aquí personas de edad, dicen, joder, vaya cosas que cuentas, pues sí, pero es que claro, es que lo cuentas esto a un chaval y alucina. Que alguien no pueda tener la llave de su propia casa. Entonces, el único que podía abrir la llave tu casa era el sereno. A partir de... en realidad era un toque de queda, sin llamarlo tal. Entonces, a partir de las 8 o las 9 de la noche, ¡pum!, el sereno. Si tú querías entrar en tu casa, tenías que llamar a un señor y te abría. Entonces, claro, si tú llevabas una vida un poco disipada, y para llamar al sereno, el sereno no llevaba un walkie-talkie. Entonces tú llegabas al portal de tu casa, las calles solían estar desiertas, y entonces se le llamaba dando palmas, ¡pa, pa! ¡Sereno! Y tenías que gritar porque había un sereno para X manzanas. Entonces claro, montabas un escándalo en la calle. Y imagínate, te ibas de cachondeo y tenías que despertar a todo el barrio para poder entrar en tu casa. ¿Sabía que la llevabas? Exactamente, todo el mundo sabía, pero el sereno, a su vez, podía hacer perfectamente la biografía del barrio, la ficha de todo Dios. Y los serenos eran todos asturianos, no sé por qué. Pero eran asturianos, y los probablemente. Pero no eran como los afiladores, eran todos de Orense, o sea, tradiciones. Entonces, bueno, pues este certificado de buena conducta había que obtenerlo, pues eso, en la comisaría, y se lo daban o no. Entonces, no te puedes responder por qué. ¿Por qué no? Bueno, estas cosas se suplían como siempre con sobornos. Porque bueno, lo que hacías es guardar los puros de la boda, se los dabas al sereno, en fin. El caso es que al final, con el pasaporte en la mano, me fui a Ámsterdam, y cuando llegué a Ámsterdam descubrí que efectivamente me habían tomado el pelo durante toda mi vida. De repente llego a un sitio donde la gente de otra manera... en fin, llegué y estaba el hipismo, había explotado allí. Ámsterdam se había convertido como una especie de coto de Doñana para los hippies que iban a la India. Entonces venían de Estados Unidos y de Europa, llegaban allí se organizaban en vuelos charter, en autobuses, y se iban a la India a darlo todo. Entonces, hasta tal punto era un sitio civilizado y liberal en el buen sentido de la palabra, que el ayuntamiento de Ámsterdam, viendo que venían miles y miles de lo que ahora se llamarían perroflautas, pero que sentían un respeto hacia esa gente, esos jóvenes, les parecía bien, aunque no venían a aportar ingresos, sino todo lo contrario. Estoy muriendo. Es el único tomo, cómprenlo. El caso es que... Pero cualquiera suspendía el acto. El caso es que llegué a Ámsterdam y me enteré que el ayuntamiento de Ámsterdam, en vez de haber molido a palos a toda esa chusma, había organizado para que esta gente esté a gusto. Le cedieron el parque, que era como el Parque del Retiro, se llama Fondel Park, para que estuvieran ahí, dándolo.
triqui, triqui, y fumando canutos a troche y moche. Yo no sabía lo que era la marihuana, ni el hachís, ni nada. Y tripis, de todo. El propio ayuntamiento montó fumaderos, porque vieron que aquello, que les vendían también mucha mierda, se aprovechó para que la gente que rapiña, pues. Entonces montaron sitios, el ayuntamiento montó sitios, uno de ellos era el Estudio 7, se llamaba así, Estudio 7, que curiosamente no se podía beber, pero a la entrada había una mesa donde vendían de todo. Y digo, ¿y esto es del ayuntamiento? Sí. Yo venía de la campaña de Franco, que te llevaban a la comisaría por no llevar el carnet de identidad encima. Y luego además te tenían ahí como... O sea, en cualquier momento te podían pegar una somanta. Y luego el parque lleno de gente, hippies, ahí, las chicas con sus cosas, hasta... Habían montado un sistema de consignas para que los chavales estuvieran a gusto. Y entonces tú ibas allí con tu mochila que venías de hippie, te daban tu numerito y te ibas por la ciudad. Y luego por la noche llegabas, cogías eso y a dormir al parque. Con toda la peña tocando la guitarra, fumando los porros ahí en corros. Y por la mañana, amigos, había duchas colectivas. Unas duchas así como este espacio del escenario, con chorros que caían de chicos y chicas. Y como decía, yo no había visto un chocho nunca. A los 17 años. Imaginaos si éramos pardillos. Porque por otro lado éramos mucho mayores que los chicos de ahora, pero en eso no, éramos auténticos capullos. Y entonces, claro, yo entré allí con un colega que iba, los dos, acojonados, claro, porque nos vamos a palmar y nos van a echar. Pero nosotros ya llevábamos aquí que éramos españoles, pero nos asomamos y dijimos, pero aquí la gente no hace nada, o sea, está ahí ahora, o sea, que se enjabona, se ducha y se va. O sea, no dice ni hola ni nada. Y efectivamente nos metimos allí y en cuanto empezamos aquí, nos vino uno de los encargados, hablando en holandés, y le dije, nos ha notado que hemos venido aquí a comprar. Y nos fuimos compungidos y lo que venía era pedirnos una moneda, por costado 10 céntimos, lo que fuera. Y nosotros dijimos, nos ha pillado. Pues está bien. Y ¿cómo está esa? Pues la de allí, joder, mira. Y claro, la verdad es que llevábamos media hora duchando, estábamos arrugados ya. Allí iba entrando y saliendo nada, yo me espero hasta que... Yo creo que es la vez más limpia que he estado en mi vida. Y luego también, como vimos que nadie hacía nada, pues nos quedamos en el vestuario sentados. Tardamos mucho en componernos, como si tuviéramos prótesis o algo, ¿no? Estábamos ahí para poner un calcetín y veíamos que las chicas se daban polvos de talco, y decíamos, polvos de talco, ¿cómo lo bebes? En fin, y entonces, pero esto sí que desde luego me abrió la vida a un mundo nuevo. O sea, ese viaje fue un viaje iniciático, que también está muy bien contado en el libro. Y cuando volví a España vine completamente transformado. Fumando porros, follado de allí y rojo. O sea, ya... Cuando, claro, mi padre me vio de hippie con pulseras, collares, que tampoco aquí se llevaba mucho eso todavía, el pelo largo, y me dijo, ¿pero qué coño es esto? O sea, la que me ha caído encima. La abuela que se echó la masa a la cabeza, digo, Dios mío. Y tal, claro, tuvimos unas pequeñas palabras, pero bueno, se arregló y ya mi vida no volvió a ser igual. Bueno, yo creo que vamos a empezar a dejar esto más o menos. Y ahí terminará esta parte. Y ahí empieza la segunda. Mantiene eso de que él es muy vago y que él en realidad no trabaja y que todo lo que le ha ido ocurriendo por la vida ha sido para no trabajar. Bueno, no sé si tu vida anterior ha habido mucha presión o no, pero a mí me parece que terminar una carrera de medicina, aunque tardaras más años de los normales, hay que currárselo. Que tener un grupo de música y salir con él cada 15 días y estar ahí dándolo todo en el escenario, hay que currárselo. Y que hacer un programa diario donde te pones al gobierno por montera, pues hay que currárselo. Además escribes libros y además escribes artículos. En fin, es una de las personas que más trabaja que yo conozca. Pero bueno, él dice que lo hace todo para seguir dándole un poco la impresión de que lo que sí es verdad es que haces lo que quieres y eso da mucha envidia, porque sentimos como que eres una persona muy libre. Luego, pues tendrás tus cosas como todos, pero... entonces, por último, ya que tu público seguro que les va a hacer mucha ilusión, te vamos a preguntar por el... Bueno, yo para que la gente no me odie, diré que tengo micropene. Vamos a hacerle una última pregunta de
del programa que cada noche yo creo nos da la alegría de ver el mundo de las noticias y la información de otra manera. ¿Vais a hacer algo muy especial después de lo que hoy hemos visto con la sentencia de la Infanta y el tema este del caso? Pues sí, vamos a hacer un programa especial. Y yo creo que es necesario que los políticos de este país, la mayoría, se enteren de que a la Infanta la han absuelto. Hay que contárselo. Porque han salido todos en tromba diciendo la justicia es igual para todos. Se creen que la han condenado. Entonces, hay que... Han salido todos uno detrás de otro diciendo, con esto se ha demostrado... O sea, que deberían contárselo. No, la han absuelto. Porque es que no sé, se tienen ahí una especie de bueno, o realmente ya hemos entrado en esa fase de que ya nos toman por gilipollas a todos, sin excepciones, ya no hay excepción. Porque, bueno, habrá unos que no, ya se han votado todos. Pero bueno, habrá que de alguna manera hay que hacerle llegar la idea de que si lo somos o no nos lo consideramos. Y que, bueno, dale, caña y fuerte. Aquí, muchísimas gracias a todos. Qué pena, se me ha pasado volando.